La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia. Heroínas o malvadas. ¿Nos acompañas? Mileva Maric. El 19 de diciembre de 1875 en Titel, en la entonces provincia austrohúngara de Voivodina, en la actual Serbia, nacería Mileva Maric, hija de Milos Maric, un funcionario de Hacienda, y Marisa Rusic. En esa época, las mujeres estaban destinadas al matrimonio, la maternidad y las tareas domésticas con un papel marcado por la obediencia, la modestia y la virtud, no por su capacidad intelectual. Su educación se limitaba casi siempre a nociones básicas de lectura, bordado y religión. Las puertas de las universidades estaban cerradas para ellas en la mayoría de Europa. En Austria, Alemania y Suiza, casi ningún centro aceptaba alumnas. En muchos países las mujeres no podían obtener títulos oficiales, aunque asistieran a clase, y la idea de una mujer científica era vista como una excentricidad o una amenaza al orden social. Mileva nació con una leve malformación en la cadera o pierna derecha que le causaba una cojera permanente al caminar. Esta diferencia física contribuyó a que fuera muy reservada, seria y solitaria desde bien joven. Era tímida, poco dada a la frivolidad y prefería centrarse en los estudios. Su familia pertenecía a la burguesía serbia ilustrada y su padre, de mentalidad progresista, alentó su educación. A finales del siglo XIX, en el Imperio Austrohúngaro, las mujeres no podían acceder libremente a estudios superiores científicos, especialmente en las escuelas preparatorias técnicas o en las universidades de ciencias exactas. El padre de Mileva era un funcionario respetado del Ministerio de Finanzas en el Reino de Hungría y gozaba de cierto prestigio, y conocedor de la inteligencia extraordinaria de su hija, decidió pedir un permiso oficial para que ella pudiera continuar sus estudios en instituciones que, por norma, estaban reservadas solo a varones. En 1980, cuando Mileva tenía apenas 15 años, su padre solicitó autorización al Ministerio Imperial de Educación en Viena para que se le permitiera ingresar en el Royal Classic Gymnasium de Zagreb. El permiso fue otorgado como una excepción, convirtiéndola en una de las primeras mujeres admitidas en este tipo de escuela en toda Croacia. Allí estudió matemáticas, física y ciencias naturales, impresionando al cuadro de profesores por su capacidad. En 1892 ya asistía a clases de física avanzada, algo inusual incluso para alumnos varones de su edad. En 1896, tras cursar estudios preparatorios en esta institución y en la Universidad de Heidelberg, Mileva quiso matricularse en el Politécnico Federal Suizo en la sección sexta, formación de profesores de matemáticas y física. Aunque Suiza era más progresista que el Imperio Austrohúngaro, el ingreso de mujeres aún era poco frecuente. Solo desde 1887 se les permitía oficialmente la admisión y eran muy pocas las que lograban ser aceptadas. Su padre volvió a intervenir enviando una carta formal de recomendación y una solicitud de excepción dirigida al rector del Politécnico, acompañada por los certificados de Mileva y las autorizaciones ministeriales previas. El rectorado aprobó su admisión
convirtiéndola en la única mujer de su promoción de físicas y matemáticas y la quinta mujer en la historia del Politécnico. Entre sus 5 compañeros de clase estaba un joven de 17 años llamado Albert Einstein, quien también comenzaba su primer semestre. Ambos compartían una profunda pasión por la física teórica y la música. Mileva tenía 21 años, 4 más que Einstein. Él, recién llegado de Alemania, era brillante pero rebelde y con fama de desafiar a los profesores. Ella serbia, tímida, seria, de paso lento por su ligera cojera, muy reservada y concentrada en sus estudios. En las listas de clase del semestre 1896-97, ambos aparecen inscritos en el mismo curso de matemática avanzada, física, teoría y experimental y astronomía. Einstein se interesó por ella enseguida, ya que compartía su entusiasmo por los temas científicos más abstractos. Pronto comenzaron a estudiar juntos en la biblioteca y a intercambiar ideas y apuntes. Durante estos años de estudio trabajaron codo a codo. Se reunían en cafés o en la pensión donde vivía Mileva para resolver problemas matemáticos y hablar sobre experimentos de física. Ella era brillante en matemáticas y física y superaba a la mayoría de sus compañeros, incluido a Albert, en las asignaturas más teóricas durante los primeros años en el Politécnico de Zúrich. Einstein solía decir que Mileva era su socio intelectual y varios compañeros recordaban verlos siempre juntos, debatiendo apasionadamente sobre ecuaciones y teorías. A medida que avanzaban los cursos, su relación se hizo más cercana. Ambos admiraban a Maxwell y Boltzmann y discutían sobre la naturaleza de la luz, la energía y el tiempo, que luego serían fundamentales en la teoría de la relatividad, manteniendo un intercambio intenso de ideas científicas sobre conceptos como la relatividad, el electromagnetismo y la naturaleza de la luz, tratándola como a una igual intelectual. Qué feliz soy de tener a alguien con quien puedo hablar de mis ideas. He estado leyendo el trabajo de Helmholtz. Creo que tú lo entenderás mejor que yo. Le diría en una carta en 1899. Ese mismo año también le escribiría a su amiga y compañera de estudios Helen Savage, una joven serbia que más tarde se casaría con el matemático Mihailo Petrovich y que se convertiría en amiga cercana de Mileva. Ella es una criatura de espíritu noble, con una cabeza brillante. No hay en ella coquetería ni artificio, solo la claridad de una mente que piensa como la mía. Su vínculo trascendió la ciencia. La llamaba cariñosamente mi pequeña científica o mi dulce camarada. Durante esa época, el trato fue de respeto y admiración intelectual. Ella era su confidente y colaboradora en un mundo donde muy pocas mujeres podían ser reconocidas como científicas. En el verano de 1901, la pareja mantenía una relación estable, aunque no oficial. Ese año, Mileva quedó embarazada mientras él trabajaba en una práctica en la ciudad de Schaffhausen, en Suiza. La noticia fue un golpe tremendo, porque en esa época un embarazo fuera del matrimonio era una vergüenza social enorme, especialmente para una mujer soltera y extranjera. En otra de las cartas que se conservan, Einstein se mostraría afectuosamente preocupado, pero también asustado y evasivo. Nuestro pequeño debe ser recibido con cariño, aunque ahora todo parezca tan difícil. No tenía trabajo estable ni ingresos y dependía de ayudas de familiares y amigos. Su madre, Pauline Einstein, se oponía rotundamente a la relación, sobre todo porque Mileva era mayor, serbia, coja y, según palabras literales, una mujer que piensa demasiado.
A finales de año, cuando su embarazo ya no podía ocultarse, regresó a la casa de sus padres, donde fue acogida discretamente por su familia, mientras él permanecía en Suiza. A principios de 1902, en enero o febrero, dio a luz a una niña a la que llamarían Lieser, diminutivo cariñoso alemán de Elizabeth. Tras el nacimiento, el rastro de la niña desaparece por completo. No existen registros civiles o eclesiásticos. Las únicas evidencias son 3 cartas de Einstein a Mileva, escritas entre 1901 y 1902, en la que Einstein menciona a la niña. ¿Cómo está Lisae? ¿Estás sana y alegre? ¿Y cómo te encuentras tú, querida Mileva? En una carta posterior, diría que la niña habría tenido escarlatina, lo que lleva a algunos historiadores a pensar que murió siendo bebé, aunque otros sugieren que fue dada en adopción a una familia serbia para evitar el escándalo. Hasta hoy, el destino de Lieser sigue siendo uno de los mayores enigmas. En la primavera de 1902, Mileva regresó a Zúrich sin la niña, profundamente deprimida y físicamente debilitada. Ese mismo año, Einstein obtuvo finalmente un puesto fijo en la oficina de patentes de Berna, lo que le dio cierta estabilidad. En enero de 1903 se casaron en una ceremonia civil en Berna, pero el dolor por la pérdida o el abandono de Lieser, de la que nunca volvieron a hablar públicamente, marcó a Mileva para siempre. Varios biógrafos creen que esa herida afectó su salud mental y emocional durante el resto de su vida. El 14 de mayo de 1904 nació su segundo hijo, Hans Albert. El parto fue en casa, atendido por una comadrona, como era habitual en la época en las familias con pocos recursos. Einstein estaba presente y al principio se mostró afectuoso y feliz. En sus cartas a amigos escribiría: Grita tan fuerte que debe tener buena salud. Y su cuerpecito es una maravilla. Su nacimiento trajo una breve etapa de estabilidad y alegría doméstica, pero también marcó el comienzo del fin de la carrera intelectual de Mileva. Antes de casarse, ella aún soñaba con terminar su tesis y obtener el diploma del Politécnico de Zúrich, pero el embarazo y la maternidad la obligaron a abandonarlo por completo. Él seguía investigando y publicando. Ella se encargaba sola del cuidado del bebé, de la casa y de administrar el escaso dinero que entraba en el hogar. Mientras, Einstein empezaba a concentrarse en las ideas que desembocarían en su Annus Mirabilis de 1905, cuando publicó sus artículos revolucionarios sobre la relatividad espacial, el movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico. Es muy posible, y para parte de las personas que la han estudiado totalmente cierto, que ella le ayudó a revisar cálculos y que discutieron sobre conceptos teóricos durante ese tiempo, pero sin reconocimiento ni crédito. Mileva, que había sido una estudiante brillante, pasó a vivir aislada, sin vida social ni profesional. En Berna se sentía extranjera, sin familia ni amigas, mientras él pasaba largas horas fuera, en la oficina y luego con sus colegas de un grupo informal de discusión científica compuesto por hombres. La maternidad no fue fuente de realización, sino de soledad para Mileva. Aunque amaba profundamente a su hijo, al que educó con rigor y ternura, transmitiéndole su pasión por el conocimiento y el esfuerzo, la responsabilidad total recayó sobre ella, mientras su marido comenzaba a destacarse como un genio. Su carácter ya introvertido se volvió más melancólico, empezando a sentirse invisible. Había perdido su identidad científica y vivía bajo presión económica y emocional. Einstein, por el contrario,
comenzó a alejarse emocionalmente, mostrándose cada vez más frío y centrado en su trabajo. El 28 de julio de 1910 nació Edward, un niño delicado, sensible y muy inteligente, pero físicamente frágil. Desde pequeño mostró una sensibilidad extraordinaria, hablaba con precisión, comenzó a leer a una edad temprana y tenía un talento natural para la música, la poesía y la literatura. Albert diría que era el más inteligente y el más frágil de sus hijos. En 1911 se mudaron a Praga, donde Einstein fue nombrado profesor, pero la convivencia se volvió casi insoportable. A medida que su fama crecía, él parecía avergonzarse del pasado común, tratándola más como una sirvienta que como una compañera. La vida de Mileva se tornó difícil. Él, absorto en su carrera y sus teorías, comenzó a distanciarse, aumentándose las tensiones con los problemas de salud mental de su hijo menor y las crecientes exigencias de Einstein en su vida personal y profesional. En 1912, durante un periodo en el que Einstein ya mantenía correspondencia afectiva con su prima Elsa Löwenthal, la relación se rompió casi por completo. En abril de 1914, él aceptó un prestigioso puesto en la Academia Prusiana de Ciencias y se trasladó a Berlín, invitado por Max Planck y otros colegas. Pretendía llevar allí a Mileva y a sus hijos, Hans Albert con 10 años y Edward con 4, para comenzar una nueva etapa. Pero a estas alturas, el matrimonio ya estaba profundamente deteriorado. Aún así, Mileva viajó con los niños a Berlín con la esperanza de salvar la relación. Einstein la recibió con frialdad y al poco tiempo le presentó por escrito una serie de reglas rígidas y casi crueles que debía aceptar si quería seguir viviendo en la misma casa que se conservan en los archivos de Einstein. Te encargarás de que mi ropa y mi ropa de cama estén en orden. Me servirás 3 comidas al día en mi habitación. Mantendrás mi dormitorio y mi despacho limpio, y en particular mi escritorio, que solo tú tocarás. Renunciarás a toda relación personal conmigo, salvo cuando sea necesario para los niños. No esperarás de mí ninguna muestra de cariño, y dejarás de recriminarme. Deberás abandonar mi habitación o mi despacho inmediatamente cuando te lo pida. No me reprocharás nada ante los niños, ni les hablarás mal de mí. Aquella serie de normas las recibió con profundo dolor y humillación, comprendiendo que su matrimonio estaba irremediablemente roto. Pocos días después, volvería con sus hijos a Zúrich. En 1916, Einstein pediría el divorcio. Durante varios años, Mileva se negó a concedérselo, en parte por razones religiosas y morales, pero sobre todo por orgullo y dolor. Ella se sentía traicionada y además dependía económicamente de él para mantener a los niños. Él, por su parte, presionaba con insistencia porque quería casarse legalmente con Elsa. Finalmente, tras largas negociaciones y promesas, Mileva aceptó firmar el 12 de febrero de 1919 en Zúrich. El Tribunal Civil suizo dictó sentencia ese mismo año, disolviendo oficialmente el matrimonio. En ese momento, Albert Einstein tenía 40 años y Mileva Maric 44. El acuerdo de divorcio incluía varias cláusulas económicas y personales. En ellas le prometía que cuando ganara el premio Nobel, el importe íntegro, equivalente a unos 32.000 francos suizos, una suma muy importante en la época, y depositado en una cuenta suiza a su nombre. Él sabía que tarde o temprano recibiría el premio y usó esa promesa como una especie de garantía. Debía pagar una pensión anual fija con la obligación de cubrir la educación y los gastos médicos de los niños.
Durante algunos años le envió el dinero con regularidad. Sin embargo, las dificultades financieras de Mileva, especialmente por la enfermedad de su hijo Edward, la dejaron casi siempre al borde de la ruina. También renunció a la custodia de Hans, Albert y Edward, reconociendo que vivían con su madre en Zúrich. Solo podía visitarlos con previo aviso y consentimiento de Mileva, pero en la práctica las visitas fueron escasas y tensas. Todos estos acontecimientos terminaron de hundirla emocionalmente. Había perdido su matrimonio, su vocación científica y ahora, en cierto modo, su lugar en el mundo. Einstein cumplió su palabra. En 1922 transfirió el dinero del premio a una cuenta que ella administró cuidadosamente. Edward, su tercer hijo, estudió en la Escuela Cantonal de Zúrich, donde destacó como uno de los alumnos más brillantes. Se interesó profundamente por Freud, Nietzsche y la poesía alemana, y a los 18 años decidió estudiar medicina con la intención de especializarse en psiquiatría. Sin embargo, en 1929, hacia los 19 años, comenzaron a aparecer los primeros síntomas de inestabilidad emocional, con episodios de tristeza intensa, cansancio extremo, crisis de ansiedad y periodos de retraimiento social. A veces escribía cartas donde hablaba de sentirse dividido entre dos mundos y cansado de pensar demasiado. En 1930, a los 20 años, Edward sufrió su primer brote psicótico severo, comenzando a mostrar los síntomas característicos de la esquizofrenia: delirios, confusión mental, episodios de despersonalización y crisis de angustia. Fue internado por primera vez en la famosa clínica psiquiátrica de Burghelsee, en Zúrich, un centro pionero en el tratamiento de enfermedades mentales donde había trabajado el propio Carl Gustav Jung años antes. La vida de Mileva a partir de ese momento giró exclusivamente alrededor de su hijo enfermo. Einstein, que en ese momento residía en Berlín y que en 1933 emigraría a los Estados Unidos, nunca volvió a verlo. Los últimos años de Mileva estuvieron marcados por dificultades económicas. En estos impartió clases particulares de matemáticas, siempre manteniendo un perfil discreto y solitario. Empobrecida y agotada, vendió propiedades y pidió préstamos para pagar los tratamientos. La enfermedad de Edward fue para ella una carga insoportable. Lo cuidó sola durante casi 18 años. El 4 de agosto de 1948, a los 72 años, Mileva Maric moriría a causa de un derrame cerebral. Algunos historiadores señalan que Einstein, en sus años de celebridad, se avergonzaba de la apariencia y forma de ser de Mileva, considerándola demasiado severa o sin encanto social, lo cual agravó el trato desigual que ella recibió más tarde. Aunque la historia la ha relegado a ser solamente la primera esposa de Albert Einstein, hoy su figura es reivindicada como una pionera entre las mujeres científicas europeas y como símbolo del talento femenino silenciado en la historia de la ciencia. Aunque no se puede afirmar que fuera coautora formal de las teorías de Einstein, sí fue sin duda una colaboradora intelectual durante sus años de formación, una mujer brillante cuya vida refleja los desafíos de la desigualdad de género en el mundo académico de su tiempo. En una carta en 1901, Einstein le escribió: «Qué feliz y orgulloso estaré cuando ambos juntos hayamos completado con éxito nuestro trabajo sobre el movimiento relativo».
El físico serbio Mihajlo Petrović afirmó haber visto manuscritos firmados como Einstein's Marriage, aunque estos no se conservan. En 2005, el Museo de Ciencias de Zúrich organizó una exposición titulada Mileva Marić-Einstein, vida y trabajo. En 2019, su rostro apareció en un billete conmemorativo serbio de 200 dinares y diversas biografías y novelas como La otra Einstein de Marie Benedict han contribuido a rescatar su memoria. La magnitud de la participación de Mileva Marić sigue siendo objeto de debate entre historiadores de la ciencia y feministas académicas. Lo cierto es que no dejó ecuaciones firmadas ni premios en vitrinas, pero fue una mente brillante en un tiempo en el que no se admitía que una mujer lo fuera. Su luz se apagó sin ruido, pero sigue iluminando la memoria de todas las que, como ella, pensaron más allá de los límites que el mundo les impuso. Vivió entre fórmulas y heridas, entre el amor y la pérdida. Su historia nos recuerda que incluso los genios más grandes caminan sobre cimientos construidos por manos olvidadas. Mileva Marić, una mente brillante que se encontró en su camino con un genio machista y misógino. Bienvenido o bienvenida a Heroínas o Malvadas. Hubo una vez una mujer cuya mente brillaba con la misma intensidad que la de los grandes genios de su época. Una mujer que calculaba, pensaba, soñaba con fórmulas que podían dar luz al universo. Pero la historia, esa puñetera historia que tantas veces decide quién merece ser recordado y quién olvidado, decidió borrarla del mapa. Su nombre era Mileva Marić y fue mucho más que la esposa de Albert Einstein. ¿O no, Toñi Martínez? Bienvenida. Muy buenas, Iñaki, muy buenas a ti, que nos estás escuchando por ahí. A ver, sí es cierto que Mileva fue una mujer brillante, pero que yo creo que tuvo la mala suerte de encontrarse en su camino con la persona menos acertada. Así de fácil y de rotundo y de sencillo. Vamos a ver, yo quiero poner así un poquito en contexto, porque estamos hablando de los finales del siglo XIX y principios del XX, y en esa época no es solo la mente brillante de Mileva Marić la que alumbra. Hay otras mujeres muy brillantes que están haciendo cosas a la par que ella, en otros campos, estamos de acuerdo, pero igual de brillantes que ella. Y me estoy refiriendo en concreto a Marie Curie y María Montessori. Las tres son coetáneas, hay muy pocos años de diferencia a la hora del nacimiento. De hecho, Mileva es la más joven de las tres. Marie Curie nace en 1867, María Montessori en 1870 y Mileva en 1875. El entorno geográfico en el que estas tres mujeres se desenvuelven es muy parecido, porque aunque Mileva nazca en Serbia, al final su vida no la hace allí, sino en Alemania, entonces perteneciente, al igual que Serbia, al Imperio Austrohúngaro. Estamos hablando de Centroeuropa, estamos hablando de Alemania, Francia e Italia. Más o menos el mismo contexto geográfico. Estamos de acuerdo que en esta época, si había algo que taraba directamente la carrera de una mujer, era el casarse y el tener hijos. De ahí el hecho de que María Montessori esconda a su pequeño y le diga que no
al padre que no se va a casar, porque María era totalmente consciente de que en el momento que se casara, toda su carrera se había terminado. Y por eso es por lo que María toma la decisión de dejar a su hijo. No lo da en adopción, no. Ella lo que hace es buscar una familia que lo críe. Ella está continuamente yendo a visitarlo, pero de cara a la galería, ella no tiene hijos, ella no tiene de nada. Y por supuesto, pues eso, lo que acabo de decir, al padre del hijo le dice que no se quiere casar. Y muchos critican todo esto como llamándola como mala madre, que se despreocupaba, etc. Había gente que la criticaba. Pero en realidad, si no haces esto, acabas pues como Mileva. Claro. Luego tenemos el caso de Marie Curie, que le pasó justo lo contrario que le pasa a Mileva. Porque cuando le van a dar el premio, él dice que si su mujer no tiene el mismo reconocimiento que él, renuncia al premio. Así que la mayor desgracia de Mileva no fue ni su lugar de nacimiento, ni siquiera la época, que ya de por sí la época no era favorable, ¿eh? Para nada. No podemos olvidar esta circunstancia. La época era muy desfavorable en el momento en que se les estaba negando el acceso a las universidades a las mujeres, pero además de todo eso, ella tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino, de enamorarse de un hombre tóxico, machista, misógino. Era un dechado de virtudes en ese sentido. Para otras cosas tuvo una cabeza maravillosa y todo lo que queramos, que seguramente si él no hubiera tropezado con Mileva, igual tampoco hubiera llegado donde llegó. Recordemos, primero punto 1, que Mileva es capaz de cursar estudios superiores porque su padre pide una especie de permiso, porque claro, el lugar al que iba a estudiar era abrumador de hombres, o sea, allí casi no había mujeres. Para poder estudiar allí tenías que pedir una especie de permiso a alguien que fuera importante. Su padre no era un carretillero, entonces claro, es que aquí todo se junta. Y yo también te diría que ese machista, misógeno y absolutamente egoísta, claro, esa persona, lo iremos viendo, pero esa persona va apareciendo con respecto al éxito que iba conquistando. Quiero decir, yo creo que Einstein al principio pues sería más humilde, más limitadito, y según iba adquiriendo importancia y digamos una fama, el mundo también se le abre y dijo, pues anchas Castilla. Sí. Y ahí salió el verdadero Albert Einstein. Sí, yo creo, esto es echar, como siempre digo, la imaginación a volar, porque evidentemente no estuvimos allí para verlo, ni para vivirlo, y por lo tanto, pues es un tanto elucubrar. Pero yo sí tengo la sensación de que Albert, cuando conoce a Mileva, se queda encandilado de ver que es una mujer con muchísimas capacidades. En matemáticas es una mujer brillante, y entonces en ese momento, que además es muy jovencito, solo tiene 17 años cuando la conoce, se queda maravillado y es cuando comienza esa primera amistad y ellos empiezan a compartir sus estudios, sus apuntes y todas estas cosas. Cuando Mileva se queda embarazada, que aún ellos no se han casado, claro, a Mileva ahí también la vida de alguna manera se le rompe, porque hay algunos estudiosos sobre la figura de Mileva que dicen que realmente ella sufrió una depresión posparto, y es muy probable que así fuera. Todo apunta además de que aquella criaturita falleció por aquellas cartas en las que él dice que ha tenido la escarlatina, creo recordar que era. Pero la chiquilla es un bebé y enferma. Y lo más probable es que la chiquilla muriera, y por eso ella regresa sola. Perdona, fíjate algo que me ha venido a la cabeza que yo creo que sí que hay que destacar. Es que, claro, ¿cómo no vas a entrar en depresión si el hecho de quedarte embarazada significa que todas las esperanzas que tú has volcado en lo que tú sabes, en lo que tú has aprendido, en esa vida que vas viviendo, que un poco con tu compañero,
es de descubrimientos, de lograr, de llegar donde otros no han llegado, de repente se te corta todo, se te rompe todo. Sí, de todas maneras es verdad, o por lo menos eso creo yo, tengo entendido, que la depresión posparto puede provocarse o puede producirse, mejor dicho, en circunstancias normales. No tiene por qué darse ninguna circunstancia adversa. Ha habido veces que mujeres al dar a luz pues han entrado en esta depresión y han tenido incluso dificultades, han tenido que ponerse en tratamiento. Estoy hablando ya de la actualidad, de hoy en día. Se han tenido que poner en tratamiento con un psicólogo. En su cabeza algo ha hecho chas y bueno, pues se tienen que enfrentar a esa depresión de la que, bueno, afortunadamente todas las mujeres a día de hoy salen con más trabajo, con menos trabajo, pero todas salen. Incluso esa depresión en algunas ocasiones les lleva a sentir hasta un cierto rechazo hacia su bebé. Una amiga mía en particular pasó por esta situación y al principio, cuando ella ya se recuperó y ella ya estaba bien, decía que cuando miraba a la niña, pues que ella no la reconocía. O sea, la mente humana es complicada de entender. Es un mundo. Sí, es complicada de entender y de descifrar y no sabemos por qué en un momento dado pues nos explota algo por ahí dentro y nos hace pues entrar en determinadas dinámicas. Pero lo que sí creo yo es que si Mileva cae en esta depresión, como muchos apuntan, llega de nuevo a donde está Albert y ahí es donde deciden casarse con toda la oposición por parte de la familia de Albert, Totalmente. Principalmente de su madre. Para su madre, Mileva es una mujer que piensa demasiado. Ella no está viendo en esa mujer la figura que se entiende en ese tiempo que se debe ser una madre cuidadosa, que mire por su marido, que le ponga la comida, que le tenga la ropa limpia. En fin, esto que ya todas y todos sabemos de lo que va. Bueno, pero deciden al final casarse. Yo imagino que igual en ese tiempo Albert pues también estaba enamorado de ella, porque si no había ninguna criatura de por medio y si no había nada que le obligase a llevar a cabo este matrimonio, tengo que dar por hecho o entender que él también estaba enamorado. Pero también es cierto que en esa época, en el momento en que las mujeres se casaban, el hombre directamente adoptaba otro papel completamente diferente. Y entonces ya no quería una compañera, quería una chacha en casa. Fíjate, hay una cosa que le voy dando vueltas y es que tengo la duda de si Einstein se interesó por ella realmente, porque, bueno, pues es una mujer que te interesa y además da la casualidad de que encima compartís mundos y encima de alguna manera también te proyecta, ¿no? Te alimenta. Pero fíjate, yo creo que igual cabe la posibilidad, después de ver lo que en el futuro va haciendo el caballero, igual también el hecho de que ella fuese una gran matemática. Hay mucha gente que cuando decide compartir la vida con alguien es porque ese alguien tiene algo que sustituye alguna carencia que tú también tienes. Y visto que este hombre no es el hombre del año 2025, por su amabilidad y por su empatía, pues es que la cabeza empieza a pensar y se me ocurren muchísimas cosas. Sí, puede ser en parte lo que tú dices. Lo que sí entiendo yo que sucede es que en el momento que se casan, él sigue tirando de ella para que le resuelva todas esas cuestiones. Ella al final no consigue terminar sus estudios y por lo tanto tampoco puede firmar un tratado, no puede firmar absolutamente nada porque no tiene un reconocimiento académico que la esté respaldando. Además, todo apunta a que ella sí realmente está enamorada de él y entonces, bueno, pues se entiende como que es una colaboración que, bueno, pues que al final su marido es el que la va a firmar, pero yo creo que la mentalidad de las mujeres de esta época, pues tampoco esto estaba tan fuera de lugar. No, claro, además tampoco era lo mismo que algo lo presentara con la firma de un hombre a que lo presentaran con la firma de una mujer. Supongo que hasta dónde llegaría aquello tendría diferentes
importancias. Posiblemente, sí, posiblemente esto también influyera. Pero bueno, la realidad es que ella, como no termina de cursar sus estudios, pues no se llega a dar ni tan siquiera la circunstancia. Pero hay cartas donde él mismo está reconociendo a colegas que su mujer le está ayudando en todo ese proceso. ¿Qué pasa después? Pues que en el momento en que él se enamora de su prima, deja de verla a ella atractiva, además considera que ya Mileva no le puede aportar nada, que lo que le tenía que aportar ya lo hizo, pues es el punto en el que él quiere romper ese matrimonio a costa de lo que sea, y cuando él se dispara a esa fama que ha conseguido no gracias a su propio esfuerzo, sino al esfuerzo de dos. Yo creo que esa ventana que se le abre cuando va cada vez cogiendo más nombre es algo que ya le explota la cabeza y dice, mira, tú quédate para cuidarme, no me molestes y quédate cuidando a los hijos y yo voy haciendo mi vida y todas las historias que ello conlleve, ¿no? Que eso nos podría pasar a mucha gente, ¿eh? De repente tú llevas un tipo de vida, consigues una notoriedad en tu profesión, eso te abre infinitas puertas. Albert Einstein consiguió mucha notoriedad, se te abren 1000 puertas, se te va la olla. Aparte, y ahí, fíjate qué curioso, la psicología humana, creo que ahí empieza de verdad Albert Einstein a salir él mismo. Es imposible conocer la vida de Mileva sin que la presencia de Albert sea continua y constante. En uno de los muchos documentales que he visto a modo de biografía de Albert, pues se cuenta que era un tanto desastre. Cuando él conoce a Mileva, el padre como que un poco no sabía bien qué iba a hacer con él. Era muy caótico. Claro, no sabía dónde colocarlo. Tenemos también que tener en cuenta que cuando él se casa con Mileva, prácticamente está viviendo de las ayudas de la familia. Los padres de Mileva, esto nunca se habla en ningún sitio, pero los padres de Mileva estaban bien posicionados y seguramente cooperaron y colaboraron mucho económicamente en que la pareja pues continuara hacia adelante. No sé si la familia de él hizo igual, sabiendo el concepto que su madre tenía de Mileva, que peor no podía ser. No. Sonaba a las declaraciones de la típica suegra. Claro, todo apunta a que cuando él entra en la casa de patentes, donde por fin encuentra trabajo, es gracias a que su padre ha buscado algunos enchufillos como para que él empiece a trabajar ahí. Es casi a raíz de esto cuando Albert empieza a distanciarse de ella. Ya han tenido a su segundo hijo, Mileva está dedicada prácticamente en cuerpo y alma a esta criatura. Al poco tiempo vuelven a tener otro hijo más y Mileva se queda completamente relegada. Él mientras pues está con otros colegas haciendo sus teorías y sus historias, pero ella está encerrada en casa. No tiene familia, que esto parece que pudiera ser algo que no tuviese importancia, pero cuando tú estás en un país donde no tienes absolutamente nada tuyo, no tienes familia, no tienes amistades, no tienes de nada, al final tú estás viviendo dentro de una casa que se ha convertido en una cárcel para ti. Lógicamente esto también hace que tu estado anímico no sea precisamente el mejor. Esto pudo llevar a que esa primera depresión que ella sufre se acrecente. Además, ella está viendo cómo él mientras está haciendo su vida, le importa todo un pito. Él se va potenciando. Él todo el rato es para adelante, para adelante. Seguramente encima habría gente que le subiría el ego, le daría palmaditas. Él está haciendo su vida. La que deja de hacer su vida es ella. Claro. Y la que también pierde el papel de colaboradora y pasa a ser, como bien dices tú, el papel de chacha, es ella. Sí, totalmente.
hasta llegar al extremo de despreciarla, porque la famosa carta, no sé si fue carta o si fue que se lo entregó, no sé exactamente cuál fue el procedimiento, pero el caso es que le hace llegar un decálogo de normas que ha de seguir si quiere estar compartiendo el mismo techo. La trata con desprecio, la trata de lo peor. Yo puedo entender que una pareja se desenamore, pero del desamor al desprecio y a esa manera tan humillante de tratarla, pues la verdad, hay un caminito, ¿eh? Yo creo, fíjate, por experiencia, que incluso podría haber una especie de complejo de él hacia ella. Una persona que termina como que te da asco a la otra persona, porque al final tú lees eso y dices, a este hombre le da asco a esta mujer. El hecho de que esta mujer esté con él para él es un suplicio, es un castigo. A mí me da la sensación de que él sí que albergaba una especie de cierto complejo, porque evidentemente si partimos de lo que hemos dicho antes, quizás una persona que le da tantas vueltas al coco y que la cabeza le funciona tanto, también puede pensar que en parte a donde ha llegado es por ayuda de su mujer y que hay ciertas partes en las que su mujer ha puesto el cazo y el no, sino que él se ha servido un poco de toda esa historia. Y aunque parezca una tontería y digamos ahora, pero ¿cómo vas a pensar eso? No, cuidado. Cada uno tenemos nuestros complejos, tenemos nuestras taras y normalmente nuestros complejos y taras termina pagándolos el que está al lado. Yo también estoy convencida de que algo de esto fue lo que sintió Albert por la forma tan inhumana, porque es una manera inhumana la que tiene de tratarla. A la fin y a la postre ha sido su compañera. Gran parte de sus estudios se los debe a ella. Y es la madre que está cuidando a sus hijos. Es la madre de sus hijos. Sí, puedo estar completamente de acuerdo de que al final, pues Albert era una persona inestable, era una persona con ciertos complejos, sobre todo de cara a Mileva, porque pudiera ser que en algunos casos considerara que su mujer estaba por encima de él en muchos aspectos y en muchos terrenos. Esto le llevase a la frustración y cuando él considera que ya no la necesita es cuando dice, hasta aquí hemos llegado. Totalmente. Te he utilizado, ya no me haces falta, ya te puedes ir por ahí. Porque el hecho de estar con ella le va a seguir recordando eso. Yo entiendo que para él es una especie de tortura. Entonces lo que quiere es que le dé lo que quiera, pero que le deje en paz, que no moleste. Sí. Menudo personaje, ¿eh? Sí, fíjate que yo el otro día, bueno, pues ya sabemos que cuando vas conduciendo, como todo lo haces de manera automática, ya nadie piensa voy a cambiar de marcha, voy a poner, voy a frenar. Claro, todo esto se hace de manera automática, pues la cabeza va volando por distintos derroteros, ¿no? Y yo decía, hay que ver qué curioso que a día de hoy, cuando a alguien se le viene a la cabeza o se le nombra a Albert Einstein, automáticamente le vienen esos muñequitos que saldrían más tarde, del profesor así medio chiflado, pero simpático, graciosete, pero al final lo pintan como un personaje amable. Y fíjate que de los parteners de las mujeres que hemos estado hablando hasta la fecha, creo que sin lugar a dudas fue el más catastrófico de todos los que hemos ido analizando. Posiblemente el de Montessori, como no se le dio oportunidad, no hubo ocasión de saber en qué hubiera quedado aquello, ¿no? Claro, Montessori cortó por lo sano y dijo, aquí yo, si me caso, sé que voy a perder absolutamente toda mi capacidad y todas mis posibilidades y yo no voy a renunciar a esto porque esto forma parte de mi vida. Ese fue el punto que le faltó a Mileva, porque Mileva estaba en esas mismas, o sea, Mileva lo vivía, lo sentía, le gustaba, tenía una cabeza prodigiosa. Evidentemente, muchas de las ecuaciones y muchas de las cosas que luego Albert aplica a la teoría de la luz, claro, es ella. Algo le llama la atención a Albert de ella. Yo creo que fue la bomba atómica
que explotó a Albert. Cuando tú estás con una persona que de repente te alimenta, porque fíjate, Albert Einstein durante su periodo de estudios, también Mileva, por ejemplo, Albert Einstein hubo un momento que estaba muy enfadado porque, claro, lo que le daban le parecía una chorrada. Y Mileva y él estudiaban cosas que no entraban en las clases normales porque Albert decía, pero si eso no me sirve para nada, yo con eso no hago nada. Cuando tú encuentras otra persona que te alimenta, es que eso es una maravilla. Pero claro, luego está el juego de que tú vas ganando, pero dices, coño, pero es que ella es la que me ha alimentado y la que ha hecho mucha parte de esto. Luego, Albert Einstein, yo creo que cabía la posibilidad de que sintiera un poco el síndrome del impostor, ¿sabes? Yo estoy aquí sacando pecho, pero es que todo esto no es mío, ¿eh? Yo aquí me he alimentado mucho de lo que me han empujado otros. Quizás ahí empieza un poco este infierno que tuvo que vivir Milena. Sí, yo creo que se fue juntando todo, pero lo que sí está claro es que Albert, desde el punto de vista humano, era un mal tipo. Diciéndolo de una manera coloquial, era un mal tipo, porque cuando su hijo pequeño empieza a sufrir de problemas, él se quita de en medio. Sí. Es que él se va a Estados Unidos y dice que no va a verlo porque como que se le parte el alma de ver a su hijo así. Pues yo creo que detrás de eso lo que hay es que Albert, que ya se está considerando a sí mismo un genio, pues considera que un genio no puede tener un hijo esquizofrénico. Se junta, como dices tú bien, todo un poco y su locura, más lo que la gente te sube el ego, más el éxito que vas teniendo, más que no quieres mirar atrás, pues de repente terminas con una persona así. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Steve Jobs, que todo el mundo habla maravillas de él, si tú hablas con las personas que estaban trabajando con él, poco menos que te hablan del peor dictador que se han podido echar a la cara. Entonces, de Steve Jobs, ¿qué ha quedado? El poder reventar el mundo con sus inventos y que luego, como tuvo la enfermedad, pues quedó como una persona que mentalmente estaba muy evolucionada. De Albert Einstein, el profesor chiflado, pero profesor amable. Profesor que, fíjate, está loco, pero cuando nos enseña vuelve aquí otra vez. Y luego en realidad son infiernos. Claro, además intentamos hacer ese juego de que esa locura es precisamente porque es un genio. O sea, al final estamos anteponiendo su brillantez a todo lo demás. Exacto. Pero en definitiva, este hombre solo pensaba en él, solo miraba por él, en el mundo solo le importaba a él y no había más Dios ni más Santa María que era él. No le importaron sus hijos, no le importó la madre de sus hijos, no le importó nada. A él le importó él, el encumbrarse él. Y estaba tan loco por deshacerse de Mileva que hasta en los papeles del divorcio él le dice que cuando gane el Nobel le va a dar a ella todo el dinero. A ver, dentro de los revisionistas hay dos bandos muy claramente marcados. Sí, muy diferenciados. Sí, hay un bando que piensa como tú y como yo, que Mileva, sin lugar a dudas, formó parte de todos esos estudios y que si Albert consigue ese Nobel es gracias a que ha hecho un trabajo conjunto, que no estamos diciendo que sea solo y exclusivamente de Mileva. No. Estamos hablando de que es un matrimonio Curie, dos personas que están trabajando en un mismo propósito y que el uno se va retroalimentando a la otra y que de esa manera pues van explorando y explotando distintas áreas y van consiguiendo llegar hasta determinadas conclusiones. Pero en el caso de Albert hay esos dos partidos en el que unos dicen que sí, que esto fue así, pero hay otros partidarios que dicen que no, que Mileva aquí no tuvo nada que ver, que Mileva, si acaso al principio, durante la época estudiantil, sí que ahí le estuvieron discutiendo y analizando y viendo, pero que realmente a Mileva ahora se le da una importancia porque hemos entrado en una época en la que
hay que hacer como un reconocimiento al trabajo de la mujer o a la labor o al papel de la mujer y que ahora, pues sí o no, hay que ponerlo ahí. Yo me resisto a esa segunda teoría. Totalmente. O sea, Me resisto, pero vamos como gato panza arriba, porque está clarísimo que él en las cartas está reconociendo que esto es así. De hecho, uno de los grandes amigos del matrimonio reconoce abiertamente que él ha visto documentos firmados donde pone Einstein Marriage. Vale, pues quien quiere hacer verlo blanco-negro, hay hasta incluso quien ha dicho que no es porque fuese un trabajo de dos, sino que es que en esa época se ponía el apellido de la mujer. No, mentira. A las mujeres siempre se nos ha puesto el apellido de los hombres. En muchos países, aún cuando una mujer se casa, pierde su apellido y coge el apellido del marido. Países muy evolucionados y desarrollados, ¿eh? Sí, maravillosamente evolucionados, sí. Que siguen siendo patriarcados perfectamente organizados y donde la mujer cuando se casa pierde su propia identidad. Porque el que te quiten tu apellido es robarte tu identidad. O por lo menos así lo entiendo yo, ¿eh? Lo que te está diciendo es que ya perteneces a otra casta. Claro, que eres otra persona. Claro. O sea, que tu familia, tu pasado, todo eso ya lo puedes tirar al primer contenedor que te encuentres a tu paso. Que ahora ya eres de. Entonces, esa teoría de que él es el que firma como Einstein Marriage, a mí no me cuela. No cuela, no. Yo siempre estoy con dudas de que Mileva Maric fue parte muy importante de todo lo que logró Albert Einstein. No tengo ni la más mínima duda. Pero incluso lo que él reconoce, más el comportamiento que tiene él, es que 2 y 2 son 4. Es que no puedes dudar. Lo que ocurre es que, claro, esa otra parte de la historia a la que nos enfrentamos en cada episodio de Heroínas o Malvadas siempre está presente ahí. Siempre, y encima además en este caso se divorcia de ella. Sí. O sea, que ni siquiera continúa junto a ella, sino que además de eso se divorcia. Con lo cual, un motivo más para echarla al cajón y cerrar la tapa y darle 2 vueltas a la llave. El resto de los años de Mileva es cuidar de sus hijos, cuidar principalmente de su tercer hijo que sufre esquizofrenia, que realmente se pasa la vida pendiente de él, que incluso, pues se pone a trabajar porque con el dinero que tiene no le llega, porque sí, lo del Nobel se lo ha dado. Einstein cumple con su palabra y cuando le dan el premio, efectivamente, a esa cuenta que habían dicho que le iba a transferir el dinero, se lo transfiere. Ella lo administra cuidadosamente, pero claro, es que a su hijo lo tienen en una institución privada. Estamos en un tiempo en el que tenía dinero tenía posibilidades y el que no tenía dinero no tenía posibilidad ninguna. Posiblemente si este chiquillo hubiera sido otra familia, igual hubiera terminado en uno de aquellos famosos manicomios de la época. Por supuesto. Y hubiera terminado, oscuro. Porque hubiera ido para atrás, pues todo lo que su madre habría tirado para adelante. Fíjate, hay 2 cosas en este mundo que son carísimas. Que son los Rolls Royce de oro y la discapacidad. Sí. Cuando alguien es discapacitado hay que empezar a sumar billetes y billetes y billetes. Y evidentemente la madre se deja mucho de lo que le dio Albert Einstein en el desarrollo de su hijo y en la manutención y la salud. Se lo deja todo. Claro. Tiene que ponerse a dar clases particulares de matemáticas, porque claro, necesita tener ingresos. Su hijo muere ya con una cierta edad. Son prácticamente 18 años los que ella está cuidando solita como la una de su hijo enfermo, porque el padre de su hijo pues se desentiende. Si eso lo hiciera una mujer. La queman en la hoguera 14 veces, Iñaki. No, y a día de hoy la tendríamos todos en una carpeta en la pared y todos le estaríamos tirando dardos a cada momento. Sería el peor personaje de la historia. Sí, señor.
Totalmente, pero cuando se habla de la figura de Albert, nadie entra en esta faceta. Todo el mundo se queda, eso, con el genio simpático, majareta y tal, pero al final un genio amable. Sí, sí. Cuando menos amable, prácticamente fue de todo. Fue de todo. Sí, es que la imagen que queda es de una persona mayor venerable. Sí, es así. Hasta que tú no te adentras a conocer toda la intrahistoria, tú no te puedes nunca en la vida, por lo que se nos ha ido dando hecho, que este hombre pudiera ser como fue. Que sí, que muy listo, que muy inteligente, que todo lo que tú quieras, pero al final era una persona sin alma. Mileva acaba muriendo ella sola en su casa. La pobre Mía no tuvo peor suerte en la vida en ninguno de los sentidos, No, ninguno. Si queremos intentar buscar algo más que le pudiera venir a complicar aún más la vida, lo tenemos difícil para encontrarlo. Es curioso, una persona que tiene tantas herramientas y tantas posibilidades de ser una persona de mucho éxito, ya no hablo de éxito económico ni éxito, no, de éxito de, fíjate, como dije yo con María Montessori, ¿cuánto nos habremos perdido? Porque esta mujer pasó de ser parte activa en la ciencia a ser no una madre defenestrada, una madre arrinconada. ¿Cuánto nos habremos perdido? Todos, toda la sociedad. ¿Y cuántas veces pasa esto en todos los episodios de mujeres que vamos analizando? En la inmensa mayoría por eso, porque estamos hablando de tiempos en los que la mujer ya de por sí no tenía un papel destacado dentro de la ciencia, dentro de la medicina, dentro de nada. La mujer era, pues eso, la madre de los hijos y la que ponía la comida en la mesa, administraba el dinero que el marido le daba. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, efectivamente, y ya está. A Mileva se le fue apagando, creo yo, toda su brillantez, porque cuando tú vives en ese tipo de vida tan atormentada, tu cabeza deja de fluir, tu cabeza deja de pensar, porque para conseguir adentrarte en territorios desconocidos, tienes que tener una claridad mental que te permita imaginar y que eso que tú imaginas te lleve a desarrollarlo mediante la investigación. Qué importante es eso que has dicho. Si tú vives metida en una cueva oscura, a ti se te bloquea todo. Mileva, al final, entre unas cosas y otras, dejó de pensar. Se dedicó solo y exclusivamente a apagar fuegos, porque realmente el resto de su vida fue apagar fuegos. A ver, esto lo hemos vivido muchas veces. Incluso niños que se les tiene arrinconados, separados, van yendo hacia atrás. María Montessori lo demostró. Claro, lo demostró. ¿Cómo no le va a pasar a una mujer que de repente pasa de jugar en primera división, en lo que a ella más le apasionaba, a de repente, como dices tú, no luchar contra los elementos, no, apagar fuegos. Sale un fuego y apagarlo. Claro. Sale otro y apagarlo. Es decir, a sobrevivir. Con el desprecio del que en su día fue su compañero, su aliado, con el que se adentró en terrenos prácticamente no, totalmente desconocidos. Hasta ese momento, hasta que se ve, pues eso, metida en un agujero y sin nadie, además, que emocionalmente pueda prestarle el más mínimo apoyo. Sí, es verdad, porque en todo lo que investigas y todo lo que vas metiéndote en su vida, no hay un personaje que digas, oye, pues mira, esta persona lo apoyó, o esta persona... No, es que es absolutamente una persona que vive en un refugio que es una cárcel. Se quedó completamente sola, Iñaki. Se quedó completamente sola porque ella pertenecía a un mundo donde tenía otras personas, hombres y mujeres, que estaban investigando en cosas parecidas
al menos estaban dentro de la ciencia de la investigación, pero ella se va quedando fuera de todo ese círculo. Y claro, pierde el contacto. Al perder el contacto, la amistad acaba perdiéndose. Tú estás criando hijos, mientras otras están en otros menesteres, y al final ella se encuentra completamente sola. Y eso, no tiene un padre, no tiene una madre, no tiene unos hermanos que le pongan ni siquiera un hombro sobre el que ella pueda apoyar la cabeza y llorar. No pudo tener una vida más triste, no pudo tener una vida más penosa, y ya para colmo, encima, después ni siquiera se le quiere reconocer todo lo que ella hizo. Fíjate, cuando yo escucho por primera vez la introducción histórica que tú haces, todas las introducciones históricas que hemos hecho hasta ahora tienen sus momentos. Hay momentos en los que te sube el ánimo, otros momentos en los que dices, joder, qué pendejo este. Pero Mileva Maric, la vida de Mileva Maric, es que a mí me deja un pozo de amargor, de sentir que podía haber sido tanto y la encerraron y la desenchufaron de la vida. Es que se te cae el alma a los pies. Es que si Mileva, en vez de dar con Albert, hubiera dado con un Monsieur Curie, pues seguramente hoy no estaríamos hablando de ella, porque igual que Marie Curie ocuparía el puesto en la historia que le corresponde. Qué importante es, ¿eh? Siempre pensamos que es importante el hecho de que tú tengas buenas cartas para la vida, el hecho de que tú tengas habilidades, posibilidades, esfuerzo que hayas dado. Y qué importante es los que te rodean. Son tu apoyo, son tu sustento, Iñaki. Claro. La gente que te rodea es importantísima. Es todo. Es que, fíjate, por mucho que tú tengas, fíjate, esta mujer tenía valores, pero dio con un puñetero desastre, por no decir dio otra con un cosa. machista, con un misógeno. Pero machista. Con un desalmado, porque no tenía alma. Y un egoísta como pocos he visto. Claro, porque todavía podemos decir, vale, no quería a su mujer, pero es que tampoco quiso a sus hijos. No, eran un problema, no fastidies. Claro, con todas, fíjate hasta dónde llega ese sentimiento machista, que a su segundo hijo en una ocasión lo entrevistan y no hace mención a su madre. Y hay quien dice que no hace mención a su madre porque en ese tiempo en el que él hace esas declaraciones estaba mal visto que se dijera que una mujer había sido la que había conseguido parte de esos logros que luego había firmado un hombre. Aún así, tarjeta roja para ese hijo que no fue capaz de reivindicar a su propia madre. Por supuesto, siendo además la que le sacó adelante. Porque es que... Efectivamente. Nos olvidamos de eso. Totalmente. Pero su hijo no la reconoce. Él habla de que su padre es un genio y de todas las maravillas que su padre ha conseguido averiguar. Pero de su madre no hace mención. O sea que a la pobre mía, por no hacerle justicia, no le hizo justicia ni su propio hijo. No, recibió por todos lados. Recibió por todos lados. De verdad que yo cuando estaba, pues eso, escuchando, viendo vídeos, leyendo, es que... Fíjate que el principio es tan esperanzador y de repente dices, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué tuvo que dar con este señor? Fue el peor tropiezo que dio en su vida. Sí, la verdad es que sí. Y lo peor de todo es que lo mires por donde lo mires, no consigues encontrar consuelo para entender esta historia. O yo por lo menos no lo consigo. No, yo tampoco. Porque María Montessori al final consiguió su reconocimiento, montó su fundación internacional, consiguió que su método de estudio se implantara, que se crearan colegios Montessori. Ella al final consiguió su propósito. Mileva Maric al final tuvo que morir con una sensación de vida perdida, que es la sensación con la que yo me quedo cuando conozco a fondo la historia de esta mujer. A eso me refiero yo, que te quedas con el alma baja,
Yo no quiero meterme en si cuidar a los hijos es bueno o malo. No me meto en eso. Yo lo que me meto es que esta mujer no llevó a cabo nada de lo que tenía pensado, de las esperanzas que tenía. Es que se le truncó la vida al primer soplo. Y a partir de ahí, hasta el final, es un desperdicio de vida. Es una amargura continua. Total. Como tú bien dices, es una vida tirada por la ventana y o por lo menos a mí me da mucha pena no poder, como en otras mujeres de las que hemos tratado, sacar un punto de luz por algún sitio de ella. No lo consigo, no soy capaz. Al final me invade una enorme tristeza de ver cómo la vida de una persona fue de mal en peor hasta acabar incluso muriendo sola. Sí, totalmente. Es que es eso, es la persona que más tristeza me ha generado a mí, ¿eh? De todas las mujeres que hemos retratado, es que nada más entrar a investigar, ya era como... porque es exactamente, lo has dicho perfecto, es un desperdicio de vida. Yo no me meto en que evidentemente cuidaría a su hijo y a sus hijos y los sacó adelante, pero yo hablo la vida personal. Cuando tú tienes 20 años, lo que tú esperas de la vida. Y hombre, pues quien más quien menos, yo tengo mis X, mis círculos y mis victorias. Es que esta mujer no tiene victorias. No, ella quería ser maestra. De hecho, su padre, todos los pasos que da es para que ella, porque además su padre es consciente de la brillantez de su hija y de la capacidad de estudio que tiene, de que es capaz de renunciar a todo con tal de estar ahí a pico y pala con sus estudios. Su padre llega a altas instancias para conseguir que a ella le den acceso a esa universidad donde solo hay 6 alumnos y 5 son varones. Es la única mujer que está en esa universidad. Que su padre terminó en el Tribunal Supremo, o sea, no era cualquiera. Claro. No era cualquiera. Claro, pero además de no ser cualquiera, su padre creía firmemente en ella. Por supuesto. Porque hemos visto otros casos de hombres muy reputados que en cambio pues luego han creído que sus hijas tenían que seguir los roles habituales de las mujeres de esa época. El padre de Mileva, en cambio, era un hombre bastante adelantado, con un pensamiento bastante amplio, que en todo momento creyó en su hija y pensó que claro que sí, que si su hija quería ser profesora de matemáticas, pues que tenía que serlo. Cosa que en aquella época no todo el mundo pensaba así, ¿eh? Claro, sí, te lo acabo de decir, había muchos padres que pensaban, bueno, sí, mi hija será muy lista, muy brillante, todo lo que tú quieras, pero lo que tiene que hacer es casarse, tener hijos y ya está. Claro, pero este señor no, este señor cree en su hija y apuesta fuerte por su hija. Consigue ganar la partida en el sentido de que al final ella va teniendo acceso a todos esos centros de estudio donde ella cree que debe de estar para que se capacite y haga lo que ella quiere hacer, ser maestra. Pero en este caso fue la voluntad de un extraño el que llegó y le cortó los pies a la altura de la cintura. Se cruzó un ángel negro. Sí, de todas maneras, como yo no quiero que este capítulo sea triste y nos inunde la pena, porque es inevitable sentir pena hacia Mileva, sí quiero verlo desde el punto de vista de que, aunque sea 100 años más tarde, o 100 y pico años más tarde, gran parte de la población de esta humanidad que vivimos a día de hoy, sí que la estamos reivindicando, sí que la estamos poniendo en su sitio, sí que pensamos que posiblemente Einstein sin ella no hubiera conseguido lo que consiguió. Por supuesto, no hubiera obtenido ningún premio Nobel. La participación de Mileva en sus estudios fue fundamental. Y aunque ella no firmara ningún trabajo, aunque ella no subiera a recoger un Nobel, y aunque ella, pobrecita mía, no apareciera por ningún sitio, su valor, su apuesta, su trabajo, su esfuerzo, su claridad mental
hoy se pone de manifiesto. Aunque tarde, se la homenajea de alguna manera y se la coloca en el sitio donde debe de estar, en ese puesto de esas personas brillantes que hemos tenido a lo largo de la historia y en este caso en el terreno científico, un terreno principalmente vetado a las mujeres. Sí, la verdad es que a mí también me gustaría terminar un poco con un buen sabor de boca, ¿no? El otro día me preguntaban qué era lo que más me gustaba de Heroínas o Malvadas. Con el paso del tiempo lo que más me va gustando es esa especie de... no es venganza, pero sí que es un poco de justicia. Justicia que vamos haciendo en casos que de verdad son sangrantes, pero que poco a poco vamos intentando por lo menos encender una vela para que quien quiera tire de esa luz y podamos tener una historia de muchas mujeres más justa. A mí eso es lo que más me gusta de este podcast, lo que yo más disfruto a la hora de estar estudiando, hablando y produciendo este podcast, porque creo que de alguna manera me siento útil. De alguna manera creo que le estamos dando luz a una parte de la historia que muchas veces, fíjate, ¿qué intereses habría aquí? ¿Qué más dará que el premio Nobel sea compartido? Si la fórmula es la misma, el resultado es el mismo. Y hemos terminado donde hemos terminado de manera igual, o sea, no cambia nada. Sí, cambian los egos. Eso sí, eso sí. Cambia el sistema patriarcal, cambia el machismo imperante, cambia esa mentalidad que de alguna manera aún hoy día sigue dando coletazos y de un tiempo a esta parte más coletazos que nunca, ¿eh? Que hemos tenido ahí unos años entre los 90 y los 2000, o mejor dicho, el 2000, donde el movimiento feminista sí consigue el reconocimiento. Es una época en la que muchos hombres os sumáis a nosotras en ese movimiento y decidís que el mundo es de personas y no de hombres o de mujeres, sino de personas. Personas con los mismos derechos, con las mismas capacidades, con las mismas oportunidades, donde todo tiene que ser paritario e igualitario. Pero de unos años para acá, estamos entrando otra vez en retroceso. Vamos para atrás. Es muy triste ver chavales de 10 y pico de años que han vuelto hacia atrás, pero es más triste todavía ver mujeres de esa edad que también han vuelto para atrás. Mujeres que posiblemente no son conscientes de toda la lucha a lo largo de más de un siglo que el movimiento feminista ha tenido que hacer para conseguir esa igualdad. Que el movimiento feminista no pretende que la mujer esté por encima, no pretende darle la vuelta a la tortilla para caer en otra desigualdad. Lo que quiere es que entendamos que somos seres humanos. Punto. Que creo que no es tan difícil de entender. Hay que echarle narices para tener que decir eso. Es que, ¿hay alguna otra posibilidad? Pues para algunos, incluso para algunas, está claro que sí, Iñaki. Volver a 200 años atrás, donde la mujer tenía que estar completamente sometida al marido. A ver, que no hace tantos años veíamos en la televisión española un anuncio de una bebida alcohólica en la que el señor llegaba a la casa y le soltaba una bofetada a su mujer. Se sentaba en el sillón y su mujer le traía las zapatillas y la copa con dicha bebida. Y de esto estamos hablando de los años 70. No estamos hablando tan atrás, ¿eh? No. Eso nos olvida muy pronto. Y en ese país tan avanzado del que tú antes mencionabas, pues la publicidad era que el marido le regale una lavadora a su mujer para que vea cuánto la quiere.
Claro, claro, claro. Y los reyes una plancha. Claro, así es. Y por eso, de alguna manera, el sacar a la luz a todas estas mujeres no solamente sirve para reivindicarlas a ellas, sino también para poner de manifiesto cómo ha sido el comportamiento durante siglos de los hombres hacia las mujeres. Y vuelvo a reiterar lo mismo. No nos damos cuenta que tratarnos de manera diferente, que no dar las mismas posibilidades a unos y a otros, lo único que conseguimos es ir en detrimento de todos los demás. ¿Cuánta gente que tenga un hijo con problemas habrá utilizado el método Montessori? Y hasta sin problemas. Sí, y eres machista. Es que es para rasgarse las vestiduras. Sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto alguien que mire la vida desde ese punto de vista se acerca al método Montessori. Claro, eso también. Sí, porque el método Montessori, bueno, pues también indaga campos que, bueno, pues según dicen ahora esos especímenes que han salido por ahí, sería socialcomunista. Como sí, total, pero bueno, pero está Montessori, está Curie, hay un montón de ejemplos que luego utilizamos y los han hecho mujeres. Que sí, totalmente, es que es así. Y seguimos R. Y encima lo que tú dices, de repente han salido como setas y vamos todos para atrás. Sí. Es que de verdad, tan poca memoria tenemos. No es que tengamos poca, Iñaki, es que no tenemos ninguna. Y si además de que no tenemos memoria, tampoco queremos saber, tampoco queremos conocer, pues entonces se suma todo. La ignorancia es el peor de los males de una sociedad y, por supuesto, eso trasladado de manera individual a cada ser humano. Claro. La gente que no quiere saber, lo único que contribuyen es a que todo lo malo florezca. Yo cuando hay gente que me dice, he dejado de ver las noticias. A ver, si cuando me dices ver te refieres a la televisión, bueno, puedo entenderlo. Pero que tú no quieras saber qué pasa en el mundo, que te dé igual lo que pasa en el mundo. ¿Eso es posible? Pues sí, hay gente que dice que sí. Pero claro, gracias a todas esas personas que no quieren saber qué es lo que está pasando en el mundo, otros vienen como caballos de Troya. Claro, totalmente. En fin, que tenemos que tener en claro que Mileva fue tan merecedora de ese premio Nobel como lo fue Albert Einstein, que si Albert llegó a ser lo que fue, en gran parte fue gracias a que tuvo a su lado a una persona que en este caso además era una mujer, que fue el que le ayudó a desarrollar gran parte de todo lo que luego él cosechó el reconocimiento. Sí. Así que Mileva Maric, co-ganadora, co-autora de absolutamente todo lo que llevó a Einstein hasta el Nobel. Totalmente. Yo creo que detrás de ese apellido Mileva Maric se esconde, yo creo que la fórmula o la ecuación más injusta de la historia. Y creo que es importante que le demos su sitio, que le demos el valor que de verdad tenía, y aunque no podamos dar la vuelta a la historia, por lo menos que sepamos, que no seamos ignorantes, que no estemos ciegos ante la verdad, la realidad y el hecho de que, una vez más, tanto el acompañante como la narrativa que después se ha utilizado ha ido en contra de una mujer injustamente tratada. ¿Qué te parece si escuchamos a Jesús García Cano a ver qué nos cuenta él acerca de Mileva? Oh, sí, yo estoy seguro que nos va a encantar. Seguro. Vamos, venga, dale, Jesús. Hola amigos, hola Toñi, hola Iñaki, hola Toñi. En este caso, la verdad, me interesaba mucho hablar de Mileva Maric,
es un tema que sí que es verdad que voy a decir que lo propuse en su momento, porque cuando supe de ella me impactó doblemente. Más que me impactó, me enfadó, me cabreó mucho. Y esa doble vertiente de impacto que yo recibí, de cómo me quedé con la historia de Mileva, que no conocía tan a fondo como ha explicado hoy Toñi, que no entendía tan a fondo como habéis, Iñaki y Toñi, debatido, me impactó sobre todo un poco por culpa de mi formación como científico. Por un lado, como científico que soy, me gusta que se digan las cosas tal cual son, y ya sacaré yo las conclusiones. Y si falta demostrar algo, hace falta más prueba. Y si hay que convencer de algo, o si alguien quiere llevar algo por su terreno, hay que convencer. Nos tiene que convencer con demostraciones, con pruebas. A mí eso me pasa siempre. Por eso estoy un poco reñido a veces con el periodismo, no con toda la profesión, sino con, más que nada, esa parte que es más generalista, que es más de brocha gorda, que intenta arrastrarnos a entender cosas o a saber cosas o a conocer cosas sin demostrárnosla. Yo soy científico de profesión y todo lo que se escribe, hasta la frase más simple o más evidente, tiene que ir con una demostración al lado. O bien una demostración empírica, con las pruebas de los experimentos que se han hecho, o bien con la cita del lugar donde ya se ha demostrado eso con experimento. Por otro lado, me mosquea enormemente también este tema, porque como científico que soy de formación, creo que lo he comentado anteriormente, el caso de Mileva Maric es sangrante. Una de las peores cosas que se pueden hacer en esta vida es no reconocer, no dar crédito suficiente al trabajo de un investigador o una investigadora, una investigadore, en cualquier ámbito, en cualquier campo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Rosalind Franklin, que fue una de las 4 descubridoras o una de las 4 investigadoras que dieron forma a lo que conocemos hoy como la estructura del ADN. Gracias a experimentos científicos que por sí solos no podían dar la conclusión definitiva de lo que estaban buscando. Los que se han llevado más el mérito han sido James Watson y Francis Crick, que son los conocidos como los padres del ADN o los padres de la estructura del ADN, que a los que sí que hay que reconocerles la genialidad, por ejemplo, de haber buscado, de haber interpretado, de haber investigado de manera multidisciplinar y poniéndose en contacto con los mejores expertos y teniendo a mano pruebas que por sí solas no daban una conclusión definitiva, pero que en conjunto sí que daban esta conclusión de cómo era la estructura del ADN, y tuvieron esa genialidad. Pero por el camino se dejaron a algunas personas, y es el caso, por ejemplo, de Rosalind Franklin. Pero ella es una más de tantas y tantas, sobre todo mujeres, pero también hombres, científicos que por no tener el prestigio o por ser empleados o ayudantes del laboratorio de quien al final se colgó la medalla, han quedado en el olvido o han quedado muy apartados de la historia, y no ha sido hasta el día de hoy, cuando tenemos tanta información, tenemos tanto conocimiento y tenemos tanta manera de acceder a los archivos y muchas cosas que no se hayan perdido por lo que sea, que estamos reivindicando a estos investigadores que quedaron relegados en el olvido porque sus jefes o directores de laboratorio decidieron colgarse ellos la medalla, como decía. Por eso también me da mucha rabia que no se le reconozca a Mileva Maric el trabajo que hizo, porque a día de hoy podemos ir poco más allá del no sabemos bien, no conocemos, no hay demostraciones de cuán importante fue la colaboración de Mileva Maric en los descubrimientos de Albert Einstein. Y es quizá especialmente sangrante por el hecho de ser quien es Albert Einstein. De hecho, Albert Einstein se ha convertido prácticamente en un meme, lo digo en el buen sentido. Albert Einstein se ha convertido en el epítome del investigador, del científico. Albert Einstein se ha convertido en el científico por antonomasia y se utiliza como adjetivo, se utiliza como prácticamente sinónimo de inteligente, superdotado, científico, investigador, físico, matemático. El propio caso de Einstein es especialmente sangrante porque en algún momento se hizo correr el bulo de que Einstein no era bueno en matemáticas, de que, bueno, incluso hasta se convirtió en una frase inspiracional. Si Albert Einstein no era bueno en matemáticas y al final consiguió lo que consiguió, sin saber muy bien lo que consiguió,
A ti también se te puede dar bien. Bueno, no te dejes vencer, no te desanimes porque algo no se te dé bien. Esto no fue realmente cierto y esto es algo que se ha reivindicado hace poco porque realmente lo que ocurrió es que Einstein estudió en Alemania y estudió en Suiza y los sistemas de puntuación, los sistemas de nota eran distintos. Resuelta esta duda, como podríamos resolver también la duda de que Napoleón no era bajito, simplemente si medíamos en pies y pulgadas inglesas o en pies y pulgadas francesas, los números eran distintos y eso se utilizó para, hacer de menos a la figura del emperador, podemos con poca información rescatar ese mito, desmontarlo. Estoy contento con que se haya desmontado el mito de que Einstein no era malo en matemáticas, pero me choca mucho más el trabajo que nos costará, y gracias a vosotros por la pieza que estáis poniendo en este gran rompecabezas, recuperar, restañar o por lo menos redimir la imagen de Mileva Maric, o por lo menos que se conozca su nombre. Yo sinceramente creo que siendo Mileva experta y habiendo investigado y habiendo estudiado campos del conocimiento en los que se había aventurado Einstein antes de que fueran pareja, habiendo participado con él en tertulias y habiendo participado con él en investigación, en cálculo, estoy seguro de que habiendo corregido o habiendo ayudado a Einstein en correcciones y habiendo trabajado con él tanto tiempo, me cuesta mucho creer que siendo pareja, estando casados y viviendo bajo el mismo techo, al menos durante los primeros años, Mileva Maric no tuviera nada que ver en ninguno de los descubrimientos de Albert Einstein. Aunque no firme como autora de los mismos, aunque su nombre no aparezca en ningún lado, me cuesta mucho creerlo. Como es mi palabra contra la del resto del mundo, no voy a porfiar más allá, pero cada uno que saque sus conclusiones. Y es más, no entendería, aparte de por el carácter que tuvo, que Albert Einstein prohibiera expresamente a Mileva Maric entrar en su despacho tanto cuando estaba trabajando como cuando no estaba trabajando. Le causó un doble daño. Por un lado, no reconoció el trabajo que ella había hecho con él, que todos podemos estar de acuerdo en que parte hubo, y por otro lado, la apartó de su pasión, la apartó de las matemáticas, consiguió lo que no había conseguido ni su familia ni las leyes, consiguió separarla de la ciencia, consiguió separarla de la investigación. Y eso, quizá, sea una de las peores violencias que se puede ejercer sobre una persona con tan maravilloso talento, una persona tan brillante y una persona que había sufrido tanto o que se había esforzado tanto para llegar a donde llegó académicamente. No quiero ser yo alguien que eche por tierra la imagen de Albert Einstein, pero también hay que reconocer una cosa. Ser un genio en la ciencia, ser un genio en las matemáticas, ser un genio en la física, no necesariamente te convierte en mejor persona. Y en este caso está más que claro que Albert Einstein no obró bien. Gracias de nuevo por este episodio, gracias de nuevo por este proyecto y gracias por aceptarme en él. ¡Hasta la próxima! Pues hasta aquí otro episodio más, otra mujer a la que hemos intentado sacarla de ese baúl oscuro en el que la historia la metió a ella y a otras muchas igual que a ella. Por supuesto, dar las gracias a Víctor Gabriel por prestarnos su voz para interpretar a Albert Einstein. Esperamos que esto te sirva para pensar, para investigar, para averiguar sobre esta mujer que jugó sin lugar a dudas un papel muy importante. Einstein sin ella nunca sería el Einstein que los de fuera hemos conocido. Y creo que ahondando en lo que tú has dicho, espero que el episodio de hoy, además de conseguir todo eso que has dicho, consiga que nunca más se vuelva a repetir algo parecido con nadie. Pero hay que pelearlo. Así es. Y ahora sí, nos despedimos, pero esta vez será hasta no el primer martes, sino el segundo martes del mes de enero, ya que el primero cae el 6 de enero. Y damos por hecho que estarás pues haciendo lo que hacemos todos y todas, abriendo paquetitos, tomando roscón de reyes, mojándolo en el chocolate, lo normal en estas fechas.
Por supuesto, desearte que entres en el año próximo con el pie derecho. No te olvides que tengas una bonita Navidad, que la disfrutes en compañía de todas las personas que quieres y sobre todo eso, que no te falte nunca la alegría ni el sentido del humor. Espero que el 2026, como bien dice Toñi, sea un año para reventar de energía, de fuerza y de esperanza. Espero que tengas unos felices Reyes y recordar que a la semana siguiente volvemos a estar aquí, ¿eh? No te olvides. Cuídate, quiérete y no desaproveches ni un solo segundo de la vida, porque cada segundo es irrecuperable. ¡Feliz 2026! Hasta el año que viene. Hay historias que nacen brillando. Historias que al principio parecen escritas por un guionista enamorado de la vida, incluso del destino. Dos personas que se encuentran, dos almas que aparentemente caminan por el mismo tramo del camino y descubren que comparten vocación, sueños, ilusiones, maneras de ver la vida. Una chispa nace entre ellas y la chispa se convierte en verdadero fuego. Y todo parece limpio, prometedor, verdadero. Porque cuando uno siente que ha encontrado a alguien de su misma talla emocional y profesional, el corazón se confía, se entrega, bajas las barreras, se ilusiona, cree que está por fin ante esa relación donde el respeto será mutuo, la admiración recíproca y el futuro un proyecto compartido. Qué hermoso es ese instante donde dos vidas se alinean casi sin esfuerzo. Qué dulce es creer que el mundo, por una vez, se ha puesto de acuerdo para unir lo que debía unirse. Y el destino, que creemos que tantas veces nos ha sido esquivo, resulta que en esta ocasión, en esta puñetera ocasión, ha jugado de amigo. Pero ay, qué frágil es la condición humana cuando aparecen las luces. Cuando el entorno empieza a aplaudir a uno de los dos, cuando a esa persona de repente se le abre un abanico nuevo de oportunidades, reconocimiento, visibilidad, promoción, puertas que antes estaban cerradas y que ahora empiezan a girar con sorprendente facilidad. Y ahí, justo ahí, es donde se revela el verdadero carácter de quien comienza a beber las mieles del, en esta ocasión, mal llamado triunfo. Porque no hay prueba más dura para una relación, vamos, para cualquier relación, que el éxito súbito de uno y la sombra inevitable del otro. Hay personas que en ese momento se engrandecen. Son las que recuerdan quién estuvo a su lado cuando nadie más lo estaba. Las que saben que los logros se comparten, que el camino se hace entre dos, que la nobleza se demuestra cuando se asciende. Pero también están las otras, las que en vez de reconocer que ese nuevo mundo que se les abre, les deslumbra, empiezan a avergonzarse del origen, las que sienten que han crecido y que la persona que tenían al lado se ha quedado pequeña para la imagen que quieren proyectar a los demás, las que, incapaces de asumir su ambición, prefieren disfrazarla de desprecio. Y comienza el proceso. Primero llegan los silencios, esos silencios fríos que antes no existían, que duelen más que las palabras ásperas. Después llegan las excusas. Estoy cansado, no tengo tiempo, no me rayes, no me molestes. Más tarde llegan las disminuciones, gestos, miradas, respuestas que ya no construyen, sino que erosionan. Y finalmente aparece el gran enemigo, el desprecio. Ese veneno lento que se cuela entre las grietas y acaba pudriendo lo que un día fue tierno. Y lo más cruel, todo esto ocurre porque esa persona, la que asciende, la que brilla, la que empieza a ver horizontes nuevos, no tiene el valor de decir la verdad. Una verdad dolorosa, sí, pero verdad al fin y al cabo. Ahora aspiro a más. Ya no te veo como te veía.
Esto se me ha quedado pequeño, me deslumbra lo que me ofrece. Reconocerlo sería honesto, adulto, pero también implicaría cargar con la responsabilidad moral del abandono. Y eso pesa demasiado cuando lo que uno quiere es disfrutar del éxito sin remordimientos. Entonces buscan una estrategia: convertir a quien les acompañó en un estorbo, en un lastre, en un problema, en el enemigo perfecto. Y desde ese instante empieza la degradación. La persona que antes era apoyo, ahora es un mueble útil. Alguien al que se mantiene cerca únicamente porque conviene, porque sirve para hacer lo que ellos no quieren, porque carga con tareas, con emociones, con responsabilidades que ya no interesan, y se convierte en una sombra útil, pero invisible, una figura necesaria, pero jamás reconocida. Y mientras uno recoge honores, focos, aplausos y halagos, la otra persona, la que dio, la que sostuvo, la que creyó, va quedando relegada a la trastienda de la vida, con el alma rota y el corazón lleno de dudas y una existencia vacía y completamente solitaria. Y lo terrible, lo verdaderamente devastador, es que esa víctima, poco a poco, empieza a asumir la culpa, como si realmente fuera ella la causa de todos los males, como si mereciera las migajas que le lanzan, como si no valiera nada más que el rincón donde la han confinado, como si de algún modo cruel hubiese sido el artífice de su propia desgracia. Qué injusto, qué humano y qué triste. Porque nada destruye tanto como transformarse sin quererlo en el chivo expiatorio de la cobardía ajena. Nada duele tanto como darse cuenta de que quien te prometió un viaje compartido te ha relegado al asiento plegable del equipaje. Y que tú, por amor, por lealtad o por esperanza tonta incluso, has aguantado más de lo que nadie debería de aguantar. Y aquí, en este punto, es donde hay que reflexionar con la serenidad que da la distancia y con la firmeza que exige la dignidad. Hay personas que brillan gracias a los demás y otras que brillan a costa de los demás. Y la diferencia entre ambas no es el talento, ni la suerte, ni siquiera el éxito. Es la honestidad. Es el valor de reconocer las propias ambiciones sin destruir a quien te acompañó. Es el coraje de decir: ya no te puedo dar lo que te prometí, sin convertir la relación en un campo de batalla emocional. Pero no todos son valientes. Y por eso existen tantas y tantas historias de héroes y heroínas que sin quererlo fueron convertidos en villanos por quienes necesitaban justificar su propia huida. Dicen que hay personas que ascienden tan rápido que se olvidan de mirar abajo, pero la vida, que tiene una memoria larga, acaba siempre devolviendo la mirada. Y cuando el brillo pasajero se desvanece, cuando los focos se apagan y las manos que aplaudían buscan a alguien nuevo al que mirar, es entonces cuando descubren algo terrible, algo que normalmente no llena páginas en los libros de historia, pero que no por ello deja de doler. Que la sombra que despreciaron era en realidad su única luz verdadera. Porque no hay éxito más triste que aquel que se construye pisando el alma de quien te quiso. Y no hay futuro más vacío que el que se levanta sobre el cuerpo emocional de una persona inocente. Y convertirse en rey de un reino donde jamás habrá amor es uno de los destinos más crueles al que el ser humano se puede enfrentar. Porque para alcanzarlo, destruiste justamente a quien podía habértelo dado todo. Dicen que el tiempo siempre coloca a cada uno en su sitio. Lo que pasa es que a veces es tarde, a veces con dolor, pero siempre, siempre, siempre con justicia. Y cuando eso ocurre, la historia se reescribe sola. La supuesta pequeña era en realidad gigante. Y quien la humilló, quien la maltrató y quien la arrinconó, además de ser muy famoso, apenas debería quedar como un nombre
que el viento debería terminar de borrar. Mis respetos y mi admiración siempre, Mileva Maric, una heroína absoluta sin punto de comparación. Has escuchado Heroínas o Malvadas, un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y la colaboración especial de Jesús García Cano, en el que el primer martes de cada mes analizaremos la figura de una mujer que dejó su huella en la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a seguir y recomendarnos a tus amistades. Gracias por escucharnos.